días. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración. En medio de tu pueblo, Señor, tú te has placido el otorgarnos, Señor, el poder estar cerca de ti, Señor, el poder, Dios mío, conocerte. Has abierto nuestro entendimiento, has hecho la obra preciosa, el milagro, las maravillas, Señor, de cambiar, Dios mío, nuestra mala manera de vivir, Señor, y sobre todo hacernos pueblo tuyo. Señor, tú nos has dado tu precioso regalo de tu salvación, Señor, Dios mío. Tú nos has dado el precioso regalo de la vida eterna, Señor, y queremos, Dios mío, retenerlo hasta el final, Señor. Por eso, háblanos, Señor, instrúyenos, capacítanos, danos tus fuerzas, solamente eres tú. Señor, y gracias, Dios mío. Bendice a los hermanos que estamos aquí, a los que escuchan también el mensaje, Señor, que penetre en los corazones, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué tal la semana? Muchos nos vemos de fin de semana en semana, ¿no? Y hay que preguntar, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? Porque los días y los tiempos son peligrosos, son difíciles, ¿sí? Vivimos tiempos muy convulsos y bástese cada día su propio afán. Yo decía a los hermanos hace poco, bástese cada hora, porque, Dios mío, cómo cambian las cosas, qué noticias, qué sobresaltos tenemos, pero todo está en las manos del Señor, amén. Al final todo obra para bien y tenemos que agarrarnos al Señor. Bueno, yo quería hacer un reconocimiento a un hermano que partió con el Señor esta semana y muchos le conocéis, sobre todo el grupo de hermanos, de discípulos, a Rafael Santiago, que justo la semana pasada estaba aquí estaba en una silla, en un asiento, y le saludé y bueno, conocíamos de sus luchas, de sus preocupaciones con su familia, con las ganas de querer seguir adelante, sirviendo al Señor, sabiendo de que necesitaba estar agarrado a Dios. Fue las últimas palabras que yo tuve con él hace una semana, que oré por él, y quería darle un reconocimiento, sobre todo a los compañeros del discipulado que han estado unos meses con él y han visto el testimonio de un hombre que ha peleado la batalla, ha llegado a la meta. Amén. Y eso hay que reconocerlo. Hablé con su familia esta semana y le dije, mira, yo lo he conocido poco, pero lo que he visto un luchador, ha peleado. Y en verdad, en definitiva, es llegar a la meta. Así que ese reconocimiento para Rafael, que ya ha llegado, está con el Señor, eso lo tengo bien claro. Y justo al día siguiente me llaman por teléfono y me llama el responsable y me dice, Jesús, ha sucedido esto con otro discípulo, pero de diferente manera. Ha hecho vamos a decir pelos y señales, pero algunos sabéis, ha hecho esta jugada y se ha marchado, ha hecho esto, ha robado, no sé qué. Y yo dije, se me vino a la mente, primeramente se me vino a la mente la historia de Judas, y la voy a leer, de Judas Iscariote, ¿no? Y un discípulo que traicionó a Jesús. Jesús está por encima de todo, no hubo superior. Pero sí, le traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata y Judas va a haber siempre. El caso es que no seamos como vamos a leer, no que diga soy yo, porque muchas de las veces ni lo sabemos. Pero yo creo que aquel que está con el Señor, aquel que está fuerte, que está agarrado, aquel que pelea la buena batalla de la fe y sobre todo está lleno de Dios, es muy difícil que el enemigo te pueda atacar. Amén. Yo siempre he compartido que no hay una tentación. El diablo es tremendo, es sutil, es astuto, él sabe por dónde flaqueamos. Pero si estamos llenos del Señor, la tentación no va a poder con nosotros, no va a poder superar, ¿no? Y en una semana, ¿no? Las dos direcciones, las dos enseñanzas que te da, ¿no? De una persona que pelea la batalla, que está luchando, agarrándose a Dios, a veces perdiendo las fuerzas, pero confiando y siguiendo ahí firme en el Señor. Este chico, Rafael, marchó a ver a su familia y se comprometió conmigo en volver, y volvió y me dijo, yo aquí sigo peleando la batalla y Dios, tiene un plan para cada uno, ¿no? Y después, al mismo día, ves otra situación, ¿no? Entonces, a mí ayer por la tarde, después de
campaña que tuvimos en Vallecas, que fue muy bonita. Por eso yo me sentaba y decía, ¿qué predico? Predico de lo que he vivido, ¿no? Y de lo que el Señor me habla. Y me habla de coger el buen camino, el pelear la batalla, pelear la fe, poder cumplir el propósito, ¿no? El plan de llegar a la meta. Amén. Ha dicho un hermano orando, Señor, pues gracias porque estamos vivos. Sí, es un privilegio estar vivos, pero ¿para qué estar vivos si estás apartado de Dios? ¿Para qué estar vivos si realmente cada vez nos alejamos más? Yo le pido a Dios que no sea así. Y si no, pues que me lleve, ¿no? Porque al final de todo, los que hemos conocido el plan de Dios, pues buscamos, como he escuchado esta mañana, buscamos la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra. En Mateo 26, pues nos habla la historia de este escogido, ¿no? Para denunciar a Jesús, para hacer el plan de Dios, porque todo tiene un plan y Dios no se le escapan sus planes, sus tiempos, sus pensamientos no los podemos entender. Yo el otro día compartía sobre Dios nos da libertad, albedrío para poder escoger, presentarnos la palabra y presentarnos quién es Él, el camino y escogemos lo bueno, lo malo, escogemos la dirección que queremos, pero cuando Dios entra en nuestra vida, pues Él es el guía, Él es el soberano, Él es el que nos tiene que guiar, ¿no? Y Mateo 26, versículo 14, ¿no? Habla cuando Jesús va a comenzar, esa instrucción de revelar la entrega de Él, del plan al cual había venido al mundo. Y dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas tenía en su corazón, pues yo pienso, una raíz que anda en el mundo, ¿no? Y es la raíz del amor al dinero, ¿no? Dice que por el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? El que todo tiene precio en esta vida es peligroso, el que podamos ponerle precio, el que podamos ser comprados por precio del mundo, pues todo tiene su precio. Nosotros que vivimos en lo comercial, de las tiendas, de los ministerios, el otro día no sé quién me decía: Jesús, mira qué muebles que son de segunda mano, antigüedades, y mira el valor que le ponen. El valor se lo pone el que lo va a comprar, ¿no? Todo tiene un valor en esta vida. Y lo mismo no vale nada que puede costar muchísimo, ¿no? Y a mí me hablaba la palabra, ¿no? De la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, ¿no? Hace poco administraba un hermano que ha sido una bendición en la alabanza y lleva un mes sin venir y le hemos dicho: ¿por qué no vienes? El trabajo, el jefe me ha dicho que tengo que venir. Qué casualidad que siempre el trabajo me lo pone los domingos por la mañana, ¿no? Que me han cambiado el trabajo y los jueves no puedo venir al culto, o me han dado más horas y yo decía: pues hermano, tienes que escoger. El Señor te habla tu vida y tú tienes que escoger de tener tus prioridades, tus fundamentos, que es vital que vengas y te congregues, de que has cogido una responsabilidad que es un ministerio donde Dios te bendice y también te utiliza para otros, y lo has perdido por cuántas piezas de plata, ¿no? Y todo tiene un precio, pero Dios nos ha comprado con precio de sangre, ¿no? Nos ha comprado con un precio inigualable que no podemos olvidar. El hombre tendemos a olvidarnos. Hemos predicado hace poco aquí que nos olvidamos de lo que sucedió ayer en nuestras vidas, nos olvidamos de quién éramos, dónde estábamos, y también nos olvidamos de qué es lo que ha hecho Dios en nosotros. Amén. A veces creemos que somos protagonistas, que somos egocéntricos, que el mundo gira alrededor nuestro y que nosotros tenemos prioridad. Y entonces el diablo, que sutilmente sabe cuál es nuestra debilidad, él va a entrar por ahí y él va a comprar ese precio, ¿no? Cuando reconocemos a Dios en nuestra vida y no le ponemos valor, solamente ponemos valor a la sangre de Cristo, el enemigo ya no tiene, porque no hay un valor principal, no hay un valor superior.
cuando tú reconoces el amor de Dios en tu vida, cuando reconoces a Dios realmente lo que ha hecho en ti, en todo lo que, no, más que ese valor no hay otro. El cheque más caro, el precio más valioso es la sangre de Cristo, es morir Jesús por ti. Entonces, cuando tú eso lo desestimas y piensas que hay otro valor, pues el diablo va a traerlo, ¿no? Y Judas Iscariote, pues en su corazón no había esa sanidad, no había esa claridad, no había ese... Yo creo que en los discípulos en sí, ¿no? Los discípulos cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entonces fueron llenos de poder, dice la palabra de Dios. De mientras fueron zarandeados, Pedro también huyó y negó a Jesús. Pero a mí me hablaba la palabra de Dios, ¿no? De que a veces somos fáciles, somos vulnerables. ¿Por cuánto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llega nuestra pasión? ¿Hasta dónde llega nuestra convicción? Antes estaba, no sé, escuchando a un hermano también orando o siempre, Señor, hasta el final, para siempre. Señor, ayer, en medio de las pruebas yo no te dejaré. Y la palabra dice que nuestra voz, nuestra palabra va a ser probada. Amén. Y va a ser probado pues para que nos demos cuenta realmente, ¿no? Porque de boca todos decimos Señor, Señor, pero nuestro corazón a muchos está lejos. Y el Señor quiere que seamos de corazón. Amén. Entonces, quería compartir estos versículos, ¿no? De que muchos se han vendido, muchos se han perdido la primogenitura. Han llegado y la han vendido. Perdió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Esaú, el hermano de Jacob, tenía mucha hambre, que cuesta muy poco, pero cuando hay hambre, necesidad en ti, cuando hay una escasez, una insatisfacción que compartíamos el otro día, el diablo viene a proponerte algo. Tú tienes hambre, hay mucho vicio o mucha necesidad, y como eso no te lo pague Dios, no pongas su mano en esa herida, no le pidas a Dios que en esa grieta de tu armadura el Señor no obre en ello. Y yo sé cuáles son mis concupiscencias, y el mundo no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y a veces, incluso, vamos a leerlo, no lo sé, pero yo cuando en mi intimidad le digo a Dios, Señor, por favor, cuida mis debilidades, cuida de mis ojos, cuida de mis oídos, cuida de tantas, que por ahí el diablo va a entrar, amén, y me va a comprar, y me voy a perder lo que hoy estoy compartiendo, amén. Por lo tanto, el Judas Iscariote le asignaron 30 piezas de plata, rápidamente las cogió, un buen dinero, ¿no? Y perdió realmente lo más precioso. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Más adelante, también en el capítulo 26, versículo 20, dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Señor, no podemos ocultar nada a Dios, amén. Muchas de las veces nuestros pensamientos, como yo he dicho, nuestras concupiscencias, nuestros planes, porque todo crece en el corazón. La gente piensa que en la mente, Señor, toma control de mi mente. El corazón es el manantial de vida y nace todo. El corazón se guardan todos los pensamientos, todas las intenciones, y dice que es perverso, dice el Señor, que el corazón del hombre es perverso. No hay hombre bueno, sino Dios es el que toma el control y está la luz de Cristo y realmente es Él el que toma. El hombre nos corrompemos, no los pensamientos. Pero el temor a Dios es el principio de la sabiduría, saber que Dios lo conoce todo, lo ve todo. A veces hacemos nuestras artimañas dentro de nosotros, pero no nos olvidemos de que Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo. Amén. Como he dicho antes, cuando decía la palabra de aquellos religiosos, ¿no?, que hablaban, se daban golpes en el pecho, pero después esos fariseos hipócritas, en definitiva el Señor lo que busca es el interior de nuestra vida, de nuestro corazón. Yo puedo dar aquí un buen mensaje, puedo ser tal, pero si después en mi interior hay malas intenciones, menuda condenación tengo, amén. Y dice la palabra que de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar.
Jesús sabía las intenciones, no se le escapa nada a Dios. Cuando suceden estas cosas uno siente, qué sé yo, no sé si alguna vez te has sentido, digo violado en el sentido de que han entrado en tu intimidad, te han robado, no lo sé, te han violentado, ¿no? Y te has sentido tan mal, pero en este caso te das cuenta de que todo está en las manos de Dios, amén, de que todo también Dios lo permite. Dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo, pues por lo que estoy compartiendo. Yo creo que no tenían ese poder, esa autoridad que era el Espíritu Santo. Estaba Jesús con ellos, pero Jesús no estaba dentro de ellos. Eran discípulos, después iban a hacer cosas como las que compartimos el otro día, de morir en la cruz, de ser mártires, que son héroes de la fe, pero fueron aquellos que recibieron a Jesús y pudieron decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, amén. Ya, como decía Pablo, eran esclavos de Cristo, eran siervos de Dios, Jesús dirigía y era el Señor en ello, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos todos tenían esos pensamientos, amén. Por lo tanto, el discípulo no es aquel que está haciendo un discipulado, sino el discípulo es aquel que tiene a Jesús en su vida, al Maestro dentro de su corazón, aquel que recibe a Dios y es un discípulo siempre, para siempre. No es el discipulado, ni es el miembro de la iglesia, ni es no lo sé qué atributo se te puede dar, sino si realmente has llegado a recibir esa noche, ese tiempo de Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo en ti. Cuando recibes el Espíritu Santo dice que se llenaron de poder, de autoridad y de dominio propio. Dominio propio de sujetar tu carnalidad, amén. De sujetar realmente lo que puede corromper tu cercanía al Padre y también perder la vida espiritual, porque en definitiva al final lo que vas a hacer es morir espiritualmente. Vas a morir en lo natural, en lo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Amén. Y todos se preguntaron, ¿soy yo, Señor? Tenían esa duda porque no se conocían a sí mismos, se veían débiles, huían. Cuando vino el tiempo de apresar a Jesús, todos huyeron. Y por eso es tan importante, hermanos, que Dios esté contigo en tu corazón, que lo lleves en ti, que sea Dios el que obre en ti, vuelvo a decir. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos, a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Yo leyendo la historia de Judas Iscariote, dice que también fue administrador, ¿no? Un poco era el que repartía los alimentos, el que repartía también la bolsa del dinero para poder, no lo habla, pero tendría que haber una organización, que comemos, que compramos esto, hacemos aquello, y a Judas Iscariote se le delegó, ¿no? La responsabilidad de ministerio, ¿no? Y de meter la mano en la comida, ¿no? De poder tener la confianza, ¿no? Y Dios nos da, Dios nos abre esas puertas tan preciosas de poder ser partícipe del ministerio, amén. He compartido antes aquí fuera y he ministrado a los hermanos en decirles, hermanos, agrademos a Dios, no cojamos más de lo que conviene, no miremos a nosotros mismos, somos utensilios, somos canales, y el Señor se contrista y puede cortar la bendición. Y también se puede agradar de nuestro servicio y nos bendice la iglesia y bendice a los necesitados. Amén. Por lo tanto, no perdamos ese privilegio a donde yo quería hoy llegar, ¿no? No perdamos la bendición de Dios que ha puesto sobre tu vida. Y dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjate, ¿no?, qué palabra dice el Señor, qué maldición viene a la vida de aquellos que han conocido al Señor y se apartan, aquellos que han recibido la bendición y han traicionado. No estoy hablando de una persona en concreto, estoy hablando de tantas situaciones en las generaciones, de personas que han recibido el galardón, como yo le decía hoy a los hermanos. ¿Qué ponemos de título? Es que no lo sé, pero no perder el galardón, llegar a la meta. Y el galardón te lo da Dios cuando te escoge, cuando te llama. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pero ya Dios te da el galardón. No somos salvos por obras, no somos salvos por lo buenos que somos.
La fe tiene que estar llena de obras, claro que sí, pero en definitiva Dios ya lo hizo todo en nuestra vida. Nosotros no tenemos que hacer ningún mérito, el mérito lo hizo Dios en nosotros. Yo se me venía a mi vida hoy el temor de que Dios ya te ha dado el galardón. Como decía Pablo, lo vamos a leer, llegado a la meta es llegar hasta el final íntegros, sin haber perdido ese reconocimiento, esa medalla, se puede decir, ese trofeo, ese galardón que dice la palabra, ese diploma en tus manos, que está precintado, que está certificado, que está garantizado y que es puro, es genuino, es santo y que uno lo puede perder por el camino, lo puede extraviar, lo puede dejar. Elías soltó el manto y cayó al suelo, dice que Eliseo lo recogió y lo dobló y con él tocó el río Jordán y se abrió y fue la autoridad que tenía. Amén. A veces llega sobre nuestras vidas los mantos del Señor, como el otro día compartíamos, que quién no lo quiere tener, quién no lo anhela, pero Dios te lo da. Ese manto Dios te lo da, esa capacidad Dios te la da. No la vendas, no traiciones, no la dejes. Por amor al mundo, por amor a, qué sé yo, a los placeres, anda en integridad, anda en rectitud, anda en esa santidad tan buscada por Dios hacia su pueblo, tan genuina. Yo estaba ahí, decía, el galardón es ese diploma que está certificado por el sello del Espíritu Santo y que no se rompe, no se parte, ese sello de lacra, ¿no? Que no se rompía, porque es un sello real, esa pureza que Dios quiere dar a su pueblo. Cuando no éramos puros, cuando no éramos santos, cuando éramos lo vil y menospreciado de este mundo, Dios nos escogió. Yo era muy vil, yo he hecho atrocidades sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre el templo de Dios. El otro día compartía a Miguel de que el templo de Dios somos nosotros, somos casa de Dios. Esa casa tiene que ser, pues bueno, la casa de Dios. Dios no habita con otros espíritus, Dios no habita con el amor al dinero, Dios no habita en medio del desorden, Dios no habita en la fornicación, Dios no habita en el adulterio. Dios habita en la pureza, en la santidad, y no debemos de perderlo, hermanos. Nadie es perfecto, pero Pablo decía de que buscáramos la perfección, y yo quiero creer en eso, quiero pelear la buena batalla de mi vida, de que el galardón no va a ser cuando llegue, se me pondrá, sino ya lo llevo en mí, puesto que Cristo está en mí. Pasaré pruebas, pasaré dificultades, pasaré tentaciones, pasaré, qué sé yo, perderé el ánimo, bueno, el ánimo nunca se pierde, pero las fuerzas del hombre, lo que sea, pero Dios siempre va a estar conmigo y el galardón ya está en mí. Quiero decirte que ese galardón, ese premio, esa medalla ya está en ti. Ya Dios te la ha dado. No debes de perderla, no debes de venderla. Y ese es el mensaje que el Señor me quería dar, amén. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Hemos nacido con un propósito. Ayer estuve viendo una película con mi esposa, no me quiero ir mucho del tema, pero la película era preciosa, unas imágenes, no voy a decir el nombre porque no la veáis, pero buena película, bien hecha. Pero en definitiva era la historia de un hombre que al final su vida pasó sin nada, no sin ningún reconocimiento, pero una vida insípida, vacía, sin espíritu, sin un llamado, sin un porqué, esperando toda la vida llegar a algo, murió y no llegó. Y nos quedamos mi esposo y yo mirándonos que estábamos en la cama y dijimos, madre mía, qué privilegio es que sepas para qué has nacido, qué privilegio es que sepas que eres un escogido, qué privilegio que sepas que eres un hijo de Dios, amén. Que ya tienes esa convicción, esa firmeza, es lo más precioso que hay. Y hemos nacido de nuevo, hemos nacido una segunda vez. Mejor no le fuera haber sido nacido de segunda vez. Dios nos ha dado esa prórroga para que no la dejemos y la abandonemos. Amén. Y me hablaba de ello, ¿no? Y siguiendo la historia de este personaje, de Judas Iscariote, el final es que cuando ve a Jesús y la pasión de Jesús y el amor de Jesús hacia nosotros, que Jesús perdonó, que Jesús amó, que Jesús fue hacia la cruz, que fue como el cordero inmolado, fue como el cordero que fue a quitar el pecado del mundo. Él le entró la convicción de pecado y él fue delante de los sacerdotes y los sacerdotes le dijeron, no queremos las piezas puesto que están manchadas con sangre. Esas piezas de plata no las queremos. Y él dice la palabra que remordimiento que tenía
cogió y se ahorcó, ¿no? Y a mí me hablaba la palabra de Dios, esa acción de ahorcarse. Y yo no sé si me estoy yendo mucho, pero me ponía ayer, porque el Señor me hablaba, ¿no? ¿Qué actitud tuvo? ¿De qué fue y se ahorcó? ¿Se suicidó? Es una maldición suicidarse. En el pueblo judío, el suicidarse es de las maldiciones mayores que hay, porque Dios es el que da y Dios es el que quita la vida. Nosotros no tenemos autoridad. De ahí nuestro rechazo hacia la eutanasia, hacia los abortos, hacia tantas cosas que el hombre quiere hacer como que tiene la autoridad. La autoridad es de Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad para quitárnosla. Y en aquellos tiempos, la forma de poder quitarse la vida era ahorcarse. Era realmente, pues, desgarrarse, asfixiarse y quitar realmente la bendición de la vida, que es, como ha dicho el hermano, la principal bendición que tenemos. Amén. La vida, ¿no? Y se ahorcó este hombre, pero me llamó la atención de que aquellos que estuvieron cerca del rey, aquellos que estuvieron cerca del Mesías, aquellos que tuvieron el privilegio, que no lo tienen cualquiera, de escuchar el mensaje, de escuchar la palabra de Dios, y que fueron instrumentos de maldad. ¡Qué triste! ¿Qué pudo pasar por ahí, ¿no? Yo ayer le pedí al Señor que nos diera ese temor y temblor, ¿no? Amán se ahorcó. Amán estuvo cerca de Mardoqueo. Amán vio la belleza de Esther, cómo ya Esther fue una valiente delante del rey Asuero, ¿no? Y Amán maquinó, traicionó, engañó, mentiroso como el diablo, de poder traicionar. Y no viendo a un pueblo tan precioso como era el pueblo judío. Al final, cuando Dios hizo justicia, la consecuencia de Amán es que fue a su casa y ahí se ahorcó con la misma horca, la misma soga, la misma cuerda que estuvo preparando durante meses su familia. Se ahorcó con ella. Muchos se van a ahorcar con ellas, con sus propias decisiones, porque son decisiones que al final uno tiene que tomar. Seguir adelante en medio de las dificultades. Prueba vamos a tener todos. ¿Quién no va a tener dificultades en esta vida? Pero los agarrados a Cristo podemos tener la victoria. Confesando al Señor, buscando al Señor de todo corazón, estando y analizando nuestra vida de que estemos llenos, no de cualquier manera, sino llenos de Dios con nosotros, sintiendo el amor de Dios, sintiendo la presencia de Jesús que nos trae pues esa convicción de pecado, esa convicción de temor, que es el principio que he dicho de la sabiduría, del conocimiento, de no pasar por alto la grandeza y la responsabilidad. Ay, amigo, vamos a superar todas las pruebas, vamos a llegar a la meta, vamos a no perder el manto. Amén. Tenía aquí una historia, y no la voy a leer en los versículos, pero en segunda de Samuel, no la vamos a leer, pero leerla, segunda de Samuel 17, apuntarlo, es la historia de Aitofel. ¿Sabéis quién era? Aitofel. Pues era uno de los mejores, de los principales consejeros de David, del rey David. Dice la palabra de Dios que era uno de los principales consejeros de David, del rey. Cuando David estaba reinando en su apogeo, con la unción de Dios, haciendo el bien, peleando contra sus enemigos, ganando las batallas, Aitofel, que era su consejero, no tiene otra cosa que pensar más que cómo traicionar al rey David. Y se alía con el hijo de David, con Absalón, y le cuenta un complot. Le habla del complot de poder matar a David. No había aprendido la enseñanza de su rey, que todos le pusieron a los pies a Saúl delante de David, y David dijo: más vale de mí yo poder tocar a un ungido de Dios, de hacer yo justicia. No aprendemos de nuestro maestro, no aprendemos de nuestro rey de reyes, de su sacrificio, de su amor, nuestros ojos en la cruz, del autor y consumador de la fe, del que pudo alcanzar y llegar a la meta. Y Aitofel dice que planeó el traicionar. Dice la palabra de Dios que hizo un complot con Absalón de decir: bueno, saquemos a todo el pueblo, porque todo el pueblo cubría a David. Todo el pueblo era uno, era un cuerpo, como el otro día leí con Nehemías. El pueblo era uno. Saquemos al pueblo, y cuando quede David solo, que estará cansado de sus brazos y sus manos, de pelear, de trabajar, de obrar, de cubrirnos, de ser el rey que está ungido, entonces entraré yo y le mataré con la fuerza del hombre. Pero el Señor está por encima de todo, como hemos leído. Y fue desenmascarado, dice la palabra de Dios, por los buenos consejeros, sobre todo por los buenos amigos. Jonatán, dice la palabra de Dios, que avisó a David. Y David no hizo justicia. Dice la palabra de Dios que Aitofel fue a su casa y arregló su casa y se ahorcó. Amén.
Qué casualidades, ¿no? Aquellos que pierden, ¿no? Que pierden la presencia, que pierden la bendición de la vida, la bendición del servicio y traen la traición para su vida. Amén. He leído otras historias. Dice que Saúl a sí mismo se mató. Dice que se clavó una espada, otros dicen que se ahorcó. También hablan de Sansón, hablan de que tiró la muralla y cayeron, pero hay dichos que dicen que también cogió y se ahorcó porque perdió esa primogenitura. Hermanos, la palabra de suicidarse es una palabra de quitarse la vida. Y nosotros tenemos vida y vida en abundancia. No perdamos la vida de Cristo, no perdamos la vida espiritual. Podemos respirar con nuestro corazón natural, pero nuestro corazón espiritual está muerto. Hermanos, y esa primogenitura no hay que venderla, hay que atesorarla como la niña de nuestros ojos, hay que amarla sobre todas las cosas. Hay que saber que si de ello depende nuestra vida. Y como hemos escuchado antes, he escuchado al pastor compartir, las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor en estos tiempos donde se nos quiere engañar, se nos quiere, engañar era la palabra, se nos quiere un poco embaucar de que, busquemos otras cosas. Somos fáciles de engañar, somos fáciles de llevarnos a otros sitios, somos fáciles de caer en la tentación. Aquellos que están en Cristo Jesús son fuertes en el Señor y no son tan fácilmente de ser engañados ni de caer. La Iglesia, en estos últimos tiempos, perdonarme, la Iglesia es tendiente a tropezar y a caer. El que esté firme, mire de que no caiga, pero debemos de estar firmes en el Señor para poder soportar esos tiempos. Amén. Se quitó la vida, tenía aquí puesto, no se ahorcó, cortó el flujo de sangre, ese riego que da la vida. Buscando en el diccionario dice dejar los hábitos religiosos, dejar realmente los buenos caminos del Señor, es estrangularse, es realmente hacerse su propia... cortar realmente por asfixia. En 2 de Juan, gloria a Jesús, 2 de Juan 1:8 dice: mirad pues por vosotros mismos, aleluya. Yo te digo que no mires a derecha ni izquierda, porque caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero tú seguirás, dice el Señor, creo que es el Salmo 91, mas a ti no te tocará. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. Tú eres un llamado del Señor. Por lo tanto, caerán muchos a tu derecha y miramos mucho y vemos muchas caídas. Pero también, ¿sabes lo que pasa? También sabemos la vida de otros. Pero conócete a ti mismo. Ponte delante de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está creciendo? Como he dicho antes, no es la mente, sino es el corazón donde nace la raíz de los pensamientos, la raíz de lo que puede después servirnos de tropiezo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Amén. Trabajo de tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto pelear la batalla. Como decía Pablo, no habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser de perdición para mí mismo, habiendo dado la salvación para tantos. Yo me acuerdo de la historia de Onésimo, que estaba en la cárcel, que nadie daba nada por él, y Pablo con la predicación del Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo fue una nueva persona, y fue una persona de bendición, Onésimo. No habiendo sido heraldo, salvo para muchos, yo venga a ser de perdición. Tenemos que llegar a la meta hasta el último día. Amén. La carrera, dice Eclesiastés, que no es del más ligero ni del más prudente. Hay que acabarla, hay que llegar, y no de cualquier manera, sino solamente con la gracia de Dios, con el galardón que Dios te da desde que comienzas. Amén. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo en el Señor, en el Espíritu, sino que recibáis galardón completo. Amén. ¿Qué galardón es el de tu vida? ¿Cuál es el galardón completo? Pues llegar a la vida eterna. Amén. Yo decía una comparación de esta semana, decía, uno ha subido al cielo y otro ha bajado al infierno. ¿Sí o no? Pues uno sube al cielo porque nunca sabe cuándo le llega la hora, pero sí también que pueda decir, yo estoy preparado, he guardado la fe, he guardado el llamado, he guardado el ministerio, estoy preparado. Y sino para que recibas el galardón completo, ese galardón que
que el mundo piensa que es muy insuficiente, pero es completo. Cubres, llena, sacia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Punto. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. El que persevera, el que está constante, el que está firme, en medio de las batallas, en medio de las luchas, no baja los brazos, no pierde la primogenitura, sigue confiando en el Señor. Dios dice que a su tiempo tiene realmente el galardón que estamos compartiendo. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por lo tanto, tenemos que perseverar, tenemos que llegar a cumplir el propósito del Señor. Hay tantos engaños en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos. Yo muchas veces digo, quizá me estoy engañando yo a mí mismo, pero cuando viene la prueba y viene el tiempo malo y estás afirmado ahí en la roca, te das cuenta de que no, Dios está contigo. Cuando muchas veces miramos atrás, yo con mi esposa, con Rebeca, miramos de situaciones que hemos vivido, decimos, Dios estaba con nosotros, porque si no, ¿de qué manera hemos podido soportar o pasar estas situaciones? Y Él es el que te da las fuerzas. Y muchos nos engañamos a nosotros mismos, el fuego de otro, la fe de otro, el calor de otro. En el ministerio nos sucede mucho de remar, en el discipulado hay un auge de un ambiente entre todos, pero después es tu comunión personal con el Señor, es tu comunión íntima, es tu relación con Dios, es si estás arrepentido, si has confesado, si todo lo que había en tu corazón lo has puesto delante del altar y Dios lo ha quemado y estás comenzando a hacer una nueva criatura. Y en la iglesia es igual. Y a cualquiera que se extravía es aquel que no tiene a Dios, porque si Dios está contigo, no te pierdes. Dios es nuestra luz al caminar, Él es nuestra fuerza. Dios es todo con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso de que hoy he tenido un mal pensamiento y he hecho esto, eso es mentira, porque yo también soy un soldado. Eso de que hoy he tropezado porque me la han puesto a huevo, estoy hablando argormente, no. ¿Cuántos han venido a decirme, hermano, es que he caído en adulterio, he caído en fornicación, es que no podía, no tal? Hermano, ha llegado a una situación límite donde ya no tenías escapatoria. La emboscada que te ha hecho el diablo, de ahí ya no te escapabas. Aquellos que han caído en el alcohol, aquellos que tantos tropiezos que nos ha puesto el diablo en nuestra vida, es porque estamos flacos con el Señor. Y entonces, cuando uno está con el Señor, esa cosa no sucede. Amén. Gloria a Jesús. Filipenses 3, aleluya. Filipenses 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, nunca seremos perfectos. Aquel que se crea perfecto se engaña a sí mismo, pero sí buscamos la perfección, sí queremos buscar la perfección más que la contaminación, más que la destrucción, más que menguar en la santidad. Y yo he visto muchas de las veces que, como decía la palabra, ¿qué te sucedió? Que ibas corriendo bien la carrera, la batalla la estabas peleando bien, de buena primera, ¡fua!, vino un bajón en tu vida. Pues porque no has tenido ese encuentro realmente con Dios. Porque si lo has tenido, hermano, yo te digo que vas en ascenso. Tenemos la tendencia a ser cíclicos, como las 7 vacas flacas, 7 vacas engordadas, de que buenos tiempos, malos tiempos, ahora estoy bien, ahora estoy mal. El hombre en el mundo es cíclico, va por temporadas, por meses, por etapas. Nosotros no somos cíclicos, o ascendemos o descendemos, o crecemos o menguamos. No podemos estar parados. Y cuando aquel que se piensa que está parado, cuando se da cuenta está en la ladera y es fácil presa del lobo, de las hienas. Amén. Tenemos que ascender. No podemos mirar atrás. Es aquel que está subiendo la montaña, como hemos compartido tantas veces, y para atrás ya no hay cuerda, ya es para arriba. Y Dios nos da las fuerzas para ascender y llegar a la meta. Amén. Por lo tanto, no es que lo haya alcanzado ya. Muchos pensamos que ya hemos llegado. Y has llegado, lo sabes todo. Has cumplido todas las metas. Yo creo que no. Y hay muchos jóvenes aquí que tienen muchos proyectos y que están comenzando aún, pero aquellos que también ya llevamos un largo tiempo o otros que ya vamos, aún no lo hemos alcanzado ya.
Alcanzarlo ya es llegar a la meta, llegar al final de nuestros días, pues como estaba Caleb. Amén. Las mismas fuerzas de ayer las tengo hoy, así que dame la heredad que me prometiste. Y Dios no miente, Dios promete y da. Amén. Así que tengamos esa fuerza de Caleb, sino que prosigo, aleluya, prosigo. Adelante, hermanos, amén. Hemos pasado tiempos difíciles, ayer pasó aquello, anteayer aquello, pero nosotros seguimos hacia adelante, proseguimos a la meta, amén. Caen a nuestra derecha, caen a nuestra izquierda, no caigamos en el sentimentalismo que muchos caen, en esa tristeza de llorar, pero volvernos atrás. Nosotros no, nosotros nos limpiamos las heridas, nos enjugamos nuestras lágrimas y seguimos al frente. Amén, proseguimos. Aleluya, gloria a Dios. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, llamado por Cristo Jesús. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida y no es que te pierdas. Dios tiene un plan para ti y no es que lo desperdicies. Es que realmente, como decía, tengas el galardón completo. Amén. Qué triste es que tengas pensamientos en tu mente que no sean realmente el pensamiento de así, aquello a lo cual Dios te ha escogido. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, de ejemplo, de testimonio, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y ese es lo que Dios me infundaba ayer, ¿no? De que nuestros ojos en Cristo Jesús, prosiguiendo a la meta. No sé qué metas tienes, pero las metas naturales son muy efímeras, muy engañosas. Las metas naturales lo único que te hacen es llegar y tienes que seguir. Amén. Me acuerdo del día que me fui a casar y bueno, creo que el casamiento y el matrimonio es algo, y el noviazgo es algo que, bueno, a quien no anhela o le ha llegado a su vida y ha sido una experiencia buena, pero no es todo llega, es todo pasa. Así que déjatelo en tu mente, todo pasa, hermano. No pongas tus ojos solamente ahí, pon tus ojos en Cristo y Dios añadirá lo que es bueno para tu vida. El matrimonio, los hijos, el reconocimiento ministerial, todo lo que tú quieras. Pero primero, hacer justicia. Primero, amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Y lo demás, todo es añadido. Por lo tanto, hermanos, proseguimos a la meta. Amén. Y yo me gozo de mis hermanos que prosiguen a la meta. Veo hermanos en el paso de los años que ahí están, fieles, prosiguiendo. O yo me veo también intentando ser fiel, proseguir con aquellos. La carrera, el camino, avanzando, llegando hacia la meta, siendo, como le compartí a mis hermanos más jóvenes, siendo un cuerpo. No somos un equipo, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo no se hiere, no se golpea uno a otro, se aman. Y muchos son los que son añadidos, pero no son cuerpo. Pero sí Dios quiere hacer cuerpo. Y los cuerpos son los que han nacido de nuevo, los que aman a Dios, aman el ministerio, aman sobre todas las cosas de Dios. Y Dios les hace que sean uno mismo, como yo leí el otro día. Era un pueblo que era un mismo hombre. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Vamos a alabar a Dios. Me gustaría que acabáramos con una alabanza, Rebe. Y oráramos y nos alegráramos y le pidiéramos fuerzas a Dios. Amén. Hemos pasado una semana dura, ¿sí o no? Una semana de altibajos, donde parece que nos golpea ahí el corazón, donde tenemos un altibajo, un sobresalto, pero nada nos puede mover de la roca, nada nos puede cambiar de opinión. Amén. ¿O qué te va a cambiar de opinión? Y si hay un resquicio en tu corazón, el diablo va a venir. Si tú vienes a Dios para que te dé un trabajo, Dios te lo va a dar, seguro, porque Dios te va a proveer, pero no para que te alejes de Él, sino para que te acerques a Él. Estás orando por una esposa, por un esposo, estás orando por... Si Dios te lo va a dar es para que seáis uno en Cristo Jesús y os acerquéis más al Señor y hagáis más las obras de Dios. Pero si no, mejor que te lo quite Dios. Y si lo anhelas, si estás orando, a lo mejor Dios te lo va a proveer, pero también el enemigo te va a engañar. Va a venir como lobo con piel de cordero
y te va a engañar. Por lo tanto, escudriñemos los tiempos, hermanos. Probemos los tiempos, probemos nuestro corazón también. Afiancémonos en la palabra, afiancémonos en la oración que últimamente compartimos tanto, que la oración es la que nos trae discernimiento a nuestra mente y eso nos haga realmente que, pues, no lo perdamos. Yo te digo que el precio que tú tienes no vale 30 piezas de plata. Hermano, ¡hey! El precio que tenemos, yo creo que es el precio mayor que podemos tener, que es la sangre de Cristo. Amén. A mí el Señor pagó mi precio, ¿no? Y no fue poco y no quiero ponerle precio a ello. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por estar en nuestra vida, Jesús. Señor, gracias por esta semana que hemos pasado. Señor, todo obra para bien. Queremos fortalecernos, queremos aprender, Dios mío, queremos fortalecer nuestro corazón espiritual, Dios mío, nuestra vida, nuestra confianza, Señor. Decir que somos discípulos tuyos, Señor, porque tú que eres el Maestro estás en nuestros corazones, Dios. Gracias por las enseñanzas que nos das cada día, cada momento. Tu palabra dice que tú hablas en cada momento de nuestras vidas. Haz que seamos atentos, que tengamos discernimiento de poder ver las enseñanzas espirituales, Señor, de que podamos tener ese discernimiento, Señor, de ver también las trampas del diablo, del enemigo, Señor, que viene como león rugiente intentando devorarnos, Señor. Pon tu mano en nuestras debilidades, Jesús, en las grietas. Tenemos tantas fisuras a veces, Señor, que la palabra dice que el débil diga fuerte soy. Somos fuertes en ti, Jesús. Señor, queremos confiar en ti, queremos, Dios mío, Padre, acabar la meta, Señor, llegar con el galardón completo. No llegar con la vida natural y haber perdido la espiritual por el camino. Señor, cuida de nuestras manos, cuida de nuestro corazón y sobre todo cuida de nuestra alma, bendito Dios, Señor. Señor, queremos llegar a la meta, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a alabar a Dios, aleluya, y medita en el Señor y gózate. Amén.